Órale, pues, listo. ¿Lista? Ok, María. ¿Listo? No veo por aquí. A ver. Aquí lo checo. Ok. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Listo, vamos viendo cómo si estamos transmitiendo en directo. Por favor, mándenos un mensaje de que estamos en vivo. Sí, aquí estamos. Ok. Mientras esperamos a las demás personas que se van a conectar en las páginas de Creciendo ante la Adversidad, Yo Amo la Educación, pues quisiera darles la bienvenida y platicar un poquito antes de conectarnos. Esperamos un poquito, Juventino. Hoy tengo a una persona muy querida, a una persona que desde hace mucho tiempo veníamos viendo el hacer un Facebook Live y hoy lo pudimos concretar. El día de hoy tengo a Juventino Jiménez. Algunas personas ya lo conocerán, ¿verdad, Juventino? Supongo que Buenas sí. noches, Juven. ¿Me Muchas gracias. escuchas? Buenas noches, Mari. Claro que sí te escucho muy bien. Ok. Pues déjame checar si hay alguna persona por aquí conectada. Soy nueva en esto. En los Facebook Live no había no había hecho transmisiones en vivo, entonces todo puede pasar. Todo puede pasar aquí en estos Facebook, ¿vale? Y mientras se conectan, no veo por aquí cuántos se conectan. Ah, sí, ya aquí están. Bueno, vamos a iniciar con esta bonita charla. Dicen que no hay casualidad, que la vida te pone a las personas perfectas en el lugar perfecto. Yo tenía, y si no me hace mentir, no he de mentir, Juventino, tenía a un amigo en la universidad que solamente estábamos de paso en aquellos tiempos y por distintos motivos no tuvimos la oportunidad de convivir. Tiempo después lo encontré en Facebook y me dio mucho gusto saber de él, de mi compañero. Me di cuenta que él tenía un proyecto muy interesante, entonces, pues bueno, fui a comprar una taza, ya en algún momento les explicaremos qué pasó con esta taza o por qué tengo que hablar de esta taza, de eso vamos a hablar con este proyecto y aparte de tener un valor importante, contribuye estas tacitas a la inclusión de personas con discapacidad. ¿Verdad, Juventino? Es un placer para mí estar acompañada de él y por tal motivo me gustaría que te presentaras, que nos pudieses platicar acerca de saber quién eres, de dónde vienes, cuál fue el motivo por el hecho que tuviste que radicar aquí en la Ciudad de México. Bienvenido, Juventino. Adelante. Muchas gracias, Mari. Pues saludar a todo el público de las diferentes páginas de Facebook. Pues agradecer la invitación. Pues bueno, pues mi nombre es Juventino, como ya lo comentaste.
Mi característica principal, que pues digamos me da identidad, es que soy una persona con discapacidad visual. Soy también indígena mije, que en nuestra cultura se le llamaría indígena yuk, que significa mije. Entonces, soy de una comunidad que se llama Santa María Tlahuitoltepec, ubicada en la sierra norte del estado de Oaxaca. Es la tierra que me vio nacer, es la tierra que me dio la vida. Y bueno, ya en un rato platicaremos porque hablo de esto, ¿no? De la tierra que nos da la vida, ¿no? Porque los pueblos originarios, los pueblos indígenas, pues tenemos una cosmovisión sobre la madre naturaleza, sobre sus elementos, sobre nuestra, pues, cultura, nuestra cosmovisión como pueblos originarios. Bueno, pues ya lo comentaste ahorita, nos conocimos en la universidad, precisamente, en la Universidad Pedagógica Nacional, donde tú y yo pues estábamos estudiando la carrera en psicología educativa. Digamos que, pues esa es, digamos, mi parte de la presentación y lo que me da identidad. Y respecto a tu pregunta de cómo es que llego a la Ciudad de México, qué hago aquí en la Ciudad de México, bueno, pues la principal causa que me trajo a esta ciudad fue precisamente mi condición de discapacidad visual. Mis padres, cuando yo era niño, mis padres o sea, son indígenas, bueno, mi madre, ya mi padre falleció hace un año, y ellos, cuando yo nací, pues no se dieron cuenta que yo tenía una discapacidad. Ellos en realidad pues, no se lo esperaban. Creo que ninguna familia en realidad está deseando tener un hijo con alguna deficiencia. Y entonces, en el caso de mis padres, pues ellos, por supuesto que no esperaban nada de eso. Era un hijo deseado, un hijo anhelado, porque soy el hijo mayor. Era el primer niño que iban a tener. Y entonces a los 2 años, una tía se da cuenta que pues tengo una discapacidad. Ella trabajaba aquí en la Ciudad de México como empleada doméstica, ya llevaba varios años, como 15 años en promedio trabajando en la Ciudad de México, y entonces en una de sus vacaciones que se va a mi pueblo, le dice a mis padres, es que Juventino no ve, y le dicen, ellos como que no ve, sí, no ve, porque véanlo, o sea, después de observarme varios momentos, dijo, se arrastra en el piso buscando las cosas, y entonces eso hace que pues mis papás se preocupen, se empiezan a angustiar. Para, digamos, resumir, ellos me llevan a la ciudad de Oaxaca. La ciudad de Oaxaca, en aquel entonces, como era carretera de terracería todavía, nos hacíamos 4 o 5 horas en un camión de esos todavía, los que les llamábamos camiones guajoloteros, para bajar a la Ujú. capital oaxaqueña. Entonces, yo tendría como 3 años y medio, cerca de los 4, y pues los médicos no supieron dar un diagnóstico sobre qué problema tenía yo en los ojos, y entonces pues mis papás se regresan al pueblo, ¿no? Desilusionados, frustrados, porque pues no sabían en realidad qué hacer, ¿no? Y tampoco entendían bien la explicación de los médicos, porque pues, mis papás hablaban muy poquito español, entonces pues complicaba la comunicación entre los médicos y ellos, ¿no? Entonces no era fácil. Entonces, mi tía vuelve otra vez y les ofrece traerme a la Ciudad de México para ver una segunda opción médica y saber exactamente qué es lo que yo tenía, ¿no? Como que, pues, el desconocimiento hace que la gente, pues, se siembre ilusiones, ¿no? De pronto, ¿no? Sin saber en realidad qué pueda pasar, ¿no? Entonces, esta tía le dice a mis padres que me va a traer a la Ciudad de México, les ofrece, pues, el apoyo, ¿no? Económico, todo para que ella, pues, solvente el gasto de traerme a la Ciudad de México, que significa, pues, esto, los pasajes, la alimentación, pues todo, ¿no? Todo en su conjunto. Entonces, a los 4 años y medio, casi los 5 años de edad, me traía a la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí es donde empieza toda pues, mi aventura, diría yo, porque podríamos llamarle odisea, podríamos llamarle sufrimiento, podríamos llamarle retos, pero yo creo que más bien pues es una aventura de vida, una experiencia de vida, como empiezo aquí en la Ciudad de México. Muy interesante el hecho de habernos contado desde, desde que reciben tus padres la primera noticia y definitivamente no es fácil para los padres recibir ese tipo de noticias porque pues no saben qué hacer, cómo actuar, hacia dónde ir. Los desorienta mucho este tipo de situaciones. Y te lo comento porque nadie lo sabe, pero
Yo tengo un hermano que tiene, que en un principio, a él le detecta, bueno, tiene una malformación en los oídos y el hecho de recibir noticias como este tipo cambia la vida para las personas. Sin embargo, también ayuda a que puedan ver un mundo de posibilidades distintas, ¿no? Ya después te comentaré toda la odisea también que en algún momento dado llevaron mis padres, pero y que hoy por hoy estoy muy orgullosa de mi hermano porque definitivamente es un reto, picar piedra por varias instituciones hasta que en algún momento dado pues definitivamente llegamos a aprender de la vida, ¿no? Y quisiera hacerte una pregunta, Juventino. ¿Cuáles son las dificultades que has enfrentado a lo largo de tu vida escolar? Porque definitivamente los chicos que están en las escuelas que tienen alguna discapacidad, pues definitivamente hay ciertas situaciones con las cuales ellos se les dificulta la enseñanza, aprendizaje, posiblemente por los maestros que no están capacitados. Pero ¿quién más que tú pudiese abordar este tipo de situaciones o qué dificultades viste durante tu vida en cuestión a la educación, desde que lo viviste, desde preescolar hasta la maestría que actualmente estás estudiando? Cuéntanos un poquito, Juventud. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues es una muy buena pregunta. Seguramente mucha gente que nos ve se cuestionará si hay algunos padres de familia. ¿Qué sucede? ¿Qué debo hacer cuando tengo un hijo con discapacidad? ¿No? Más allá de la atención médica, que es donde muchas veces se centran nuestros padres, en pensar en que hay que curar a ese cuerpo que es anormal por alguna deficiencia, ya sea sensorial, ya sea física, ya sea intelectual o psicosocial. Entonces, eh, pues mi experiencia ha tenido altas y bajas, ¿no? Ha sido como, así, yo siempre digo, es como la carretera que sube a mi pueblo, ¿no? Curvas, voladeros y de todo, ¿no? Entonces, ha sido así mi vida desde que entré a la escuela. Yo entré grande a la escuela. Yo creo que primero que nada hay que comentar que mucha gente se sorprende, oye, ¿por qué terminaste tan grande la primaria o terminaste tan grande la universidad? A mí me tocaba escuchar esos cuestionamientos, ¿no? Cuando estudié, cuando estaba estudiando, porque pues no, dicen, ¿por qué no entraste igual que todos los niños? Bueno, pues principalmente es porque pues, uno desconoce, nuestras familias desconocen los espacios educativos y yo me atrevo a decir, eh, desconocen que las personas con discapacidad podemos estudiar, que nos podemos preparar. De hecho, para la gente se sorprende, ¿no? Yo hoy en día puedo platicar experiencias de que, no sé, voy con la persona de la tienda y platicamos, me echo de amistades a lo largo de la vida, en la vida cotidiana, con gente muy, muy común, o sea, gente que no es profesionista y que platicando con ellos así muy rico, muy sabroso, hablamos de discapacidad y es padrísimo porque pues se sorprenden de pronto cuando les platico que las personas con discapacidad pues estudiamos, trabajamos, hacemos una vida normal. Entonces, eso cambia, pues creo que muchas perspectivas, ¿no? Yo siempre he creído que más allá de una charla académica profesional, pues la charla más rica es la que podemos dar como entre amigos, ¿no? Platicar, interactuar, ¿no? Yo creo que en primer momento es la plática y en un segundo momento es la interacción que permite ver muchas realidades de la persona. Entonces, en mi caso, pues en las escuelas, yo estoy en la escuela de educación especial, yo conozco los dos espacios, conozco la educación especial y conozco lo que le llamamos la educación inclusiva, educación incluyente. Paso, digamos, por, bueno, tres procesos, de hecho, ¿no? La inclusión, digo, la educación especial, primero, la integración educativa y la inclusión educativa. Entonces, vivo esos tres momentos y en diferentes espacios educativos, en los diferentes niveles. La educación especial la estudié en una escuela, una escuela primaria para niños ciegos que estaba ubicada al sur de la Ciudad de México, aquí en la alcaldía de Coyoacán, y era una escuela especialmente para ciegos y débiles visuales, nada más, no habían otras discapacidades. Sí llegaba a presentarse uno que otro caso de algún compañero
discapacidad múltiple, ¿no? O sea, en realidad nunca nos lo mencionaban, pero pues ya después, pasando el tiempo y ya estudiando el tema, entendí pues que había compañeros con, aparte de ser ciegos o débiles visuales, que tenían pues una probable discapacidad intelectual. Entonces ahí era lo que se le conoce como la discapacidad múltiple. Y bueno, en este sistema de educación especial, que se le ha criticado mucho porque dicen que segrega, que margina, que no permite que los niños convivan con otros niños que no tienen discapacidad. Yo estoy de acuerdo con esa visión, sin embargo, donde ya no coincido es en la parte de que, bueno, la educación especial no permitía el desarrollo. Yo sí puedo sostener que personalmente me dio las bases, me permitió desarrollarme en mi infancia, me permitió interactuar con otros niños, con mis iguales, que tenían una discapacidad visual, y con ellos, pues, lo mencionaron otros espacios, ¿no? Jugábamos, cotorreábamos, echábamos novio, aprendíamos en el aula a la par, y no había una desigualdad porque finalmente pues los maestros nos daban las condiciones para poder estudiar, o sea, contábamos con material didáctico, con atención prácticamente personalizada, si teníamos alguna dificultad en algún tema, o sea, íbamos al ritmo, ¿no? Y me atrevo a decir que gracias a esa preparación en la educación primaria, pude ingresar a una escuela regular, o sea, lo que muchos le llaman escuelas normales, le dicen, estuviste en una secundaria normal, no, se llama secundaria regular o secundaria ordinaria, ¿no? Entonces, ya entré en una secundaria técnica, ya con niños, bueno, con jóvenes, adolescentes que no tenían discapacidad, éramos aproximadamente 1000 estudiantes, y bueno, entre esos 1000, el único ciego era yo era el único que tenía discapacidad. Entonces, pues ahí empiezo a ver las dificultades que se enfrenta uno, y que es una lucha de poderes, es ahí donde puedes demostrar qué tan resistente eres como ser humano. Y bueno, pues primero el director dijo, bueno, a ver si puedes estudiar. Si puedes, bueno, pues adelante, te abrimos las puertas, échale ganas, bienvenido. En aquel entonces las leyes todavía no eran tan severas como ahora. Ahora ya, pues si una escuela no recibe un niño con discapacidad, un alumno con discapacidad, pues puede ser sancionada, ¿no? Ya sea si es privada con CONAPRED, o si es escuela pública, pues con las diferentes comisiones de derechos humanos, tanto estatales como federales, ¿no? Como la federal, la nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, empiezo a estudiar. Pues lo primero que te encuentras pues es la sorpresa de los maestros, ¿no? De, ¿ahora qué hago contigo, no? ¿Cómo resuelvo? Y creo que es un tema que todos los maestros siempre se cuestionan, ¿no? Ok, ya me dijeron que sí tengo que recibir a un niño con discapacidad, un joven con discapacidad, pero ahora la gran pregunta es, ¿cómo le hago, no? Y entonces, la educación especial me había dado las herramientas para yo afrontarme esa situación, ¿no? Yo me paraba de mi banca, me acercaba al maestro y le decía, pues sin pena, aunque sí confieso que pues sí da un poco de temor, ¿no? Porque es un nuevo espacio que no estás acostumbrado. Y entonces yo le decía al maestro, oiga, profe o profa, yo soy ciego, tengo discapacidad visual. En realidad yo no era ciego, era débil visual, era baja visión, pero pues no te puedes poner a explicarle al mundo que es débil visual, que es un baja visión, no lo van a entender, ¿no? No van a entender que tú sí ves, pero no ves bien, que ves Claro, poquito, sí. que ves poquito, ¿no? O sea, que no ves mucho, ni ves, ni es que sea ciego, ¿no? Entonces, ni tampoco iban a entender esta parte de que yo iba perdiendo la vista. O sea, yo en ese entonces no lo sabía, ¿no? Yo me enteré mucho tiempo Claro. después que estaba perdiendo la vista, ¿no? Pero ellos no lo iban a entender. Entonces, yo les decía que era ciego. Y entonces, pues yo creo que se sacaban más de onda cuando me veían agarrar la pluma, escribir en el cuaderno, que también exponía con mis láminas rotafolio. Y al final, pues creo que para todos fue cómodo, ¿no? O sea, que yo resolvía el problema del maestro, el maestro no se tenía que preocupar más que, pues, a lo mejor darme un poquito más de tiempo. Yo luego pedía prórroga, oiga, profa, déjenme entregar el cuaderno, Ujú. deme 2 días más, ¿no? Y pues ahí me daba mucha pena, pero pues es la realidad, ¿no? Yo no podía ir al mismo ritmo de los compañeros, pues porque finalmente uno tiene que reconocer que el tener una deficiencia, en mi caso visual, pues bueno, sí te limita, te pone limitaciones, y esas limitaciones pues está en la parte de que no puedes entregar o trabajar al mismo ritmo que los compañeros, y tu ritmo de aprendizaje es menor. ¿Dónde viene la parte más grave? La parte más grave viene en que como la institución, el sistema educativo, el mapa curricular
no está adaptado para personas con discapacidad, bueno, pues entonces empieza a haber, aparte de mi deficiencia visual, empieza a haber una deficiencia en mi proceso de aprendizaje. Eso también hay que asumirlo y reconocerlo. Entonces, cuando yo estoy en la secundaria me doy cuenta, pues que empiezo a tener deficiencias en mi escritura, en mi redacción, en mi comprensión de textos, en matemáticas, en inglés, por supuesto, en la lengua extranjera que nos empiezan a dar en secundaria. Pues obviamente al yo no poder ver el pizarrón, pues mi aprendizaje era mucho más limitado. Entonces, ahí es donde yo empiezo a darme cuenta que empiezo a estar en desventaja cuando mis compañeros logran resolver una ecuación en 5 minutos, yo no puedo resolverla, ¿no? Porque pues no pude ver el pizarrón, el maestro no le dedicó tiempo al alumno ciego, entonces ahí empiezo a presentar deficiencias educativas y las empiezo a arrastrar a lo largo de todo mi proceso educativo. Llego al bachillerato, es la misma historia, o sea, los maestros no están preparados, se sorprenden, en el bachillerato incluso hay un maestro que me reprueba de estadística, me dice, tú no puedes, o sea, dice, ¿para qué? Ya mejor ahí quédate, ¿no? Y le digo, profe, yo quiero hacer mi evaluación, ¿no? Yo que, ahora sí que, pues tengo que pasarlo, ¿no? Quiero seguir avanzando. Y él me decía, no, bueno, ahí voy a hablar con el jefe de área y a ver cómo resuelve él el problema, ¿no? Entonces, bueno, dije, híjole, la estadística de por sí para todos es nuestro coco, para todo estudiante, pues más para mí, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me quedo rezagado y bueno, finalmente logro aprobar la materia gracias a que un amigo me apoya, ¿no? Que ahí entra otra parte, ¿no? La solidaridad, la convivencia que puedes establecer con el entorno en el que te encuentras, con las personas que no tienen discapacidad, que es donde en realidad te tienes que apoyar, ¿no? Muchas veces es inconsciente, es un acto inconsciente de ambas partes, ¿no? Uno al final pues sabe que tienes que sobrevivir en un espacio, en un ambiente adverso, y entonces esa adversidad se logra superar también con la colaboración de los compañeros que no tienen discapacidad. En la secundaria yo así lo hacía, ¿no? Yo de pronto agarraba y hasta pagaba para que un compañero me ayudara a pasarme los apuntes, o sea, buscaba soluciones que al final pues son soluciones válidas, ¿no? Que finalmente pues te van a poder ayudar a seguir avanzando, o algún compañero que decía, oye, léeme tal hoja, o díctame lo que está en el pizarrón, o sea, me iba apoyando de los compañeros, o en la evaluación, ¿no? Los profes decían, híjole, ¿cómo te hago el examen? Le decía, bueno, pues hay dos opciones, puede ser un examen oral o puede ser que algún compañero me lea el examen, ¿no? Entonces los compañeros, pues ya el profesor decía, a ver, tú léele el examen a Juventino, agarraban al más latoso, ¿no? Y entonces el más latoso, pues le tocaba leerle el examen a Juventino y finalmente, bueno, pues era una forma, era una estrategia a lo mejor absurda y que a lo mejor pues no es tan válida, pero bueno, pues funcionaba, era funcional tanto para el maestro y para mí era funcional, para el compañero, pues no lo sé, ¿no? Si a él le servía de algo, ¿no? Para él era un Wow, doble trabajo, ¿no? claro. Y entonces estas situaciones las voy Ujú. viendo hasta la universidad, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en la secundaria hay una anécdota, yo me acerco a una de las autoridades de la institución y le comento, ¿no? Oiga, maestra, pues usted qué me sugiere, qué puedo seguir estudiando después de la secundaria, o sea, como pidiendo orientación, ¿no? Pues uno de pronto se pierde en el camino, y entonces esta maestra dice, no, tú ya no vas a poder, tú ya no puedes, ya que ya está ahí te vas a quedar, ¿no? Y yo dije, ¿cómo? O sea, diciéndome prácticamente esto, y me lo dijo, ¿no? Bueno, dice, pues es que los compañeros como tú, pues muchos están pidiendo dinero en el metro. Dije, uy, qué fuerte, ¿no? O sea, yo me quedé pensando en esta parte de decir, no menosprecio el trabajo de los compañeros que trabajan en el metro, es a lo que nos ha orillado el sistema capitalista, que ahí entra el capitalismo, nos ha orillado a eso, ¿no? Entonces, es algo que pues no queda de otra, ¿no? Si no hay trabajo, si no hay una educación adecuada, pues ¿qué nos orilla? Pues a eso, ¿no? Entonces, en el caso mío, pues me quedé pensando en esta parte y dije, bueno, pues voy a demostrarle a esta maestra que sí puedo, ¿no? Que sí puedo salir adelante, ¿no? Y esto te lo vas encontrando a lo largo de la vida. Llego a la universidad, son los mismos retos, maestros que trabajan el tema de educación, pedagogía, psicología educativa y no están preparados tampoco para atender a estudiantes con discapacidad, ¿no? Entonces, es la misma historia, se va replicando. Llego a la maestría, pues analizo y me paro un ratito a pensar qué sucede ya cuando estás en un nivel de posgrado. Uno pensaría que pues ya todo está resuelto y la realidad es que
que no, no es así, ¿no? La situación son la misma, no es la misma, no hay acceso no hay textos accesibles para que nosotros podamos leer, uno tiene que estar resolviendo, pues, cómo leer esos textos, igual, apelando a la solidaridad de los compañeros, ¿no? Que yo en el posgrado, ahora en estos tiempos, pues lo he encontrado, ¿no? La solidaridad de los compañeros, el apoyo de los compañeros, el trabajo en equipos, ¿no? Yo algo que siempre he vivido desde que empecé a estudiar la secundaria es, bueno, pues el estrés que vives cuando vas a hacer un trabajo en equipo, ¿no? Porque no sabes si te van a aceptar los compañeros, no sabes si te van a decir, no, tú no, porque no ves y no nos puedes aportar nada. O sea, siempre el estrés ha estado hasta la fecha, ¿no? Hasta el momento, hasta en el posgrado, que uno diría, no, pues, ¿cómo, Juventino? Si ya eres una persona adulta, ya viviste muchos procesos. No, siempre los procesos están ahí, siempre uno los está viviendo, ¿no? Ese estrés que puedes sentir, pues está ahí latente. Y entonces, eso finalmente, pues te lleva a vivir muchas emociones durante el proceso educativo. La educación, pienso yo, que está construida para gente que no tiene discapacidad, para los cuerpos normales. Nunca se ha pensado ningún espacio de la educación para los cuerpos anormales. Solo en la era de la educación especial se pensó, ¿no? Y sí, coincido con los defensores de la inclusión educativa, que se pensó precisamente pues, para resolver un problema que estaba ahí y para finalmente pues dar una respuesta a las demandas de las personas con discapacidad. Sin embargo, cuando hablamos de inclusión educativa, pues se piensa que al ponerlo en el discurso, al plasmarlo en la legislación, pero una legislación sin dientes, bueno, pues obviamente pues se excluye también, es una inclusión excluyente. Es curioso, ¿no? Porque si bien se habla de inclusión hoy en día, es una inclusión que excluye automáticamente, ¿no? Yo puedo estar en una maestría, pero finalmente no están las condiciones dadas para que yo pueda estudiar el mismo ritmo, al mismo nivel que el resto de los compañeros, ¿no? A mí me genera un triple estrés estar en una maestría o estar en una licenciatura porque no están dadas las condiciones, ¿no? Si el resto de los compañeros que están haciendo una licenciatura, un posgrado o cualquier estudiante, ¿no? Yo no digo solo a nivel superior, ¿no? Sino a nivel básico también, pues el estrés está presente, pero en el caso de las personas con discapacidad, en el caso de los padres de familia, pues el estrés se duplica, se triplifica y bueno, pues es una situación muy, muy pesada. Pero bueno, pues es lo que uno tiene que cambiar y uno tiene que estar en esos espacios. De lo contrario, pues no se va a mirar la presencia de las personas que tenemos alguna discapacidad. Si nosotros no estamos presentes, si nosotros no manifestamos nuestro interés por ciertos espacios educativos, pues por supuesto que nada va a cambiar, ¿no? Yo estoy seguro que en la maestría donde estoy ahora, cuando llegue otra persona con discapacidad, pues la situación será mejor, ¿no? Pienso yo que estamos abriendo puertas, que estamos abriendo camino para que otros compañeros con discapacidad pues puedan ir llegando. Pero el tema es aquí siempre, pues cómo garantizas en realidad que cuando uno llega a un espacio educativo, pues tengamos garantizada la accesibilidad. Claro, definitivamente. Tienes mucha razón, Juventino, cuando hablas de una exclusión. Yo considero que es una exclusión a media, porque definitivamente hace falta mucho por impulsar el que los chicos tengan todas las herramientas para poder aprender al mismo nivel que los demás. Definitivamente lo que tú comentas y lo que estás afirmando, pues tú lo viviste, ¿no? ¿Quién más que nos pudiese compartir esas experiencias y de alguna manera, pues concientizar también que definitivamente falta mucho, pero no es imposible, porque tú en algún momento dado fuiste resiliente también, buscaste esas herramientas para no quedarte ahí. Y pues bueno, eres un ejemplo de muchas cosas, de muchos proyectos que has hecho y definitivamente eres un ejemplo también a seguir. Y como bien lo comentas tú, van a haber otros más que te van a seguir o que van a seguir impulsando esta inclusión y que en algún momento dado se va a dar en las escuelas, como debería, ¿no? Porque solamente está a medias. Eh, Les pedimos a las páginas de Creciendo ante la Adversidad, Yo Amo la Educación, si tienen algún mensaje para Juventino, si quieren preguntarle algo, tienen alguna duda, están abierto el chat para que ustedes le manden un mensaje. Y mientras, Juventino, te voy a mandar los mensajes de los compañeros, de las personas que hablan, que están mensajes. Mujeres Preocupadas te manda salud desde Chalco. Hola,
Vázquez Beatina Lorelay nos manda un saludo, nos dice Javier que todo está bien, Benito nos dice que buena tarde. Entonces, estos son pequeños mensajes que nos han enviado y pues que de alguna manera estamos aquí para dar, para escucharlos también. También quiero hacerte una pregunta, y yo creo que muchas más te han de haber preguntado por qué pusimos en la invitación que enviamos en la mañana sobre punto 6. Me comentaba por la mañana un compañero de la asociación, ¿qué es el punto 6? Platícame un poquito y bueno, a grandes rasgos le explique por qué mi intención de ponerle en la invitación, en tu invitación, Juventino, este punto 6. Ahora que tengo a la persona quien dirige, quien tiene esta organización y que también tiene una finalidad quisiera que tú nos explicaras, nos explicaras a las personas que nos están viendo qué es el punto 6. Claro que sí. Bueno, pues Punto 6 es una organización civil que fue fundada en el año 2006 por un grupo de compañeras, compañeros con discapacidad visual, pensando precisamente en, en las dificultades educativas y laborales a las que nos estábamos enfrentando, pues las personas con esta discapacidad. Muchos estábamos terminando la licenciatura, estábamos todavía haciendo el trabajo de investigación para titularnos, otros estaban ya empezando una maestría, y pues nos dábamos cuenta de que había un gran vacío, ¿no? Entonces por eso dimos lugar a esta organización civil que se llama Punto 6. ¿Por qué Punto 6? Bueno, nació de dos pensamientos, dos perspectivas. La primera, que éramos 6 integrantes los que estábamos fundando la organización. La segunda era que, bueno, pues en honor al sistema Braille, para las personas que nos están viendo, el sistema de lectoescritura Braille, que es el de los puntitos, muchos así le dicen, pero bueno, es un sistema de lectoescritura porque muchos se confunden también con llamarle un lenguaje. No, el Braille no es un lenguaje, es un sistema de lectoescritura que fue inventado por Luis Braille a mediados del siglo XIX en Francia. Y bueno, pues él nunca se hubiera imaginado que su método que inventó para que los ciegos pudiéramos leer, escribir, trascendería más allá de las fronteras de Francia, de Europa, ¿no? Porque pues, es un sistema universal que utilizamos las personas ciegas. Lamentablemente, el braille, pues hay que decirlo también, está en peligro de extinción precisamente a consecuencia pues de las malas políticas de la inclusión educativa, porque pues, los maestros de educación regular no saben braille y entonces no enseñan a los niños ciegos en preescolar, en primaria, en secundaria, pues no les enseñan el braille. Entonces, pues los jóvenes ciegos llegan a aprender en algunas organizaciones o algún maestro por ahí que se encuentran, pero ya no se le da el mismo seguimiento que se nos dio a nosotros cuando hicimos la primaria, que pues era una herramienta que teníamos dentro de nuestros conocimientos, ¿no? El aprendizaje de la lectoescritura braille. Bueno, regresando a punto 6, el signo generador que genera el braille, pues consta de 6 puntos. De ahí nace el nombre de punto 6. Y punto 6, bueno, pues es una organización civil sin fines de lucro, como ya lo comenté, que nació pues de una inquietud, ¿no? De generar herramientas educativas. Y precisamente pensando en esa situación, el primer proyecto que impulsamos desde Punto 6 fue un proyecto que se llama Letras Habladas, que lo presentamos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, al entonces ingeniero Manuel Pérez Rocha, que era el fundador y rector entonces de la UACM. Le presentamos la propuesta de hacer este proyecto, cuya razón de ser era adaptar materiales de lectura en formatos accesibles, tanto en braille, en audio, en formatos electrónicos, como es el que más usamos los ciegos es Word,
para sincerarnos, ¿no? Porque muchos dicen, es que los ciegos usan más el braille o el audio. No, hoy en día es el Word, el texto digitalizado. Digitalizado se puede entender que una fotocopia, un libro, se tiene que escanear y pasar por un proceso de limpiado, de quitarle códigos basura, de dejarlo bien, que sea legible, para que sea leído con un programa lector de pantalla, que es un software parlante, que nos permite leer todo lo que está en la pantalla de la computadora o del celular, dependiendo, ¿no? La herramienta tecnológica que estemos utilizando para acceder al libro. Entonces, este programa nace con esa idea, ¿no? De crear textos accesibles, algo que ya cada uno de nosotros, los fundadores, pues padecíamos que queríamos leer un libro y teníamos que ir a la librería y buscar quién nos los leía, o ir a la biblioteca de la universidad, sacar el libro, igual ver quién te lo leía, ¿no? Entonces, eso significaba que siempre dependíamos de alguien más y era muy tardado, ¿no? Encontrar a alguien que te lea o alguien que te grabara en aquel entonces en cintas de cassette, digo, ya es bastante rústico, ya que muchos jóvenes seguro ya no conocen las cintas de cassette, pero a mí sí me tocó usar cinta de cassette para grabar libros, entonces, y muchos compañeros ciegos también. Entonces, pues, dijimos, hay que actualizarnos y entonces empezamos a desarrollar este proyecto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, y es un proyecto que, bueno, pues ha tenido sus frutos, su éxito, sus resultados, ha buscado, pues, trabajar diferentes temas, ¿no? Desde esto que hablaba de los materiales en formatos accesibles, asesoría a los maestros que pues llegan a tener alumnos con discapacidad visual, talleres de lectoescritura braille, precisamente para jóvenes maestros que no tienen discapacidad, campañas de sensibilización al interior de la universidad. Entonces empezamos a hacer actividades de lo que ya yo planteaba hace rato, esas problemáticas, pues ahora había que buscarles soluciones, ¿no? Había que buscar darle respuesta a esa pregunta que yo decía, ¿no? Y ahora como maestro, ¿qué hago si tengo un alumno con discapacidad visual, ¿no? Bueno, pues era momento de darle respuesta, ¿no? Y la fórmula que nosotros manejamos fue empezar de abajo hacia arriba. Casi siempre las instituciones empiezan de arriba hacia abajo. Se plantea una política institucional y entonces va cayendo, ¿no? Pero muchas veces yo veo que eso no da tantos resultados, como que caen gotitas. Y si tú empiezas de abajo para arriba, es diferente porque la necesidad la estás planteando desde las propias personas que tienen la problemática, ¿no? Los puntos 6, así nace, es como el primer gran proyecto que empieza a desarrollar. Después nos damos cuenta de que también había que entrarle a las actividades culturales y empezamos a hacer viajes incluyentes a diferentes estados del país con compañeros que no tienen discapacidad y compañeros que tienen discapacidad visual. Es una experiencia padre porque, bueno, pues lo que buscamos es la convivencia entre personas con y sin discapacidad. Igual dándole respuesta a lo que yo platicaba, ¿no? A este tema de exclusión, de discriminación, pues hay que buscar soluciones, hay que buscar fórmulas prácticas que puedan ir resolviendo el problema, ¿no? Y un tercer eje que punto 6 desarrolla, pues es el de indígenas con discapacidad, un tema olvidado y que, bueno, pues tiene una razón de ser. Al yo ser indígena, al tener una discapacidad, al ser migrante, pues sí decirlo, ¿no? Al haber vivido en condiciones de pobreza extrema, bueno, pues yo entendía que había que hacer algo por los hermanos, las hermanas indígenas con discapacidad de Tlahuitoltepec, ¿no? De mi comunidad. Empezar a detonar también ahí ese tema, ¿no? Que no se estaba mirando, que no se estaba planteando igual desde abajo, ¿no? A lo mejor desde arriba se estaba empezando a trabajar, pero desde abajo no se estaba viendo, ¿no? Entonces, yo soy de los que piensa que desde abajo es donde tenemos que empezar a trabajar, haciendo operación hormiga, aunque los resultados no sean macros, ¿no? Pero sí pueden ser resultados micros que pueden empezar a generar líderes, gente que empiece a cambiar el pensamiento de la discapacidad y también a crear una nueva identidad, ¿no? A replantearse esa identidad que pues se construye a partir del otro, ¿no? Porque el otro es el que nos ha hecho pensarnos a nosotros como personas con discapacidad como inferiores, como personas que no valemos, que somos menos. Entonces tenemos que cambiar ese pensamiento primero nosotros y empezar a hacer incidencia en el otro, ¿no? Lo que en su imaginario el otro construye de los cuerpos anormales. Entonces ese es el reto, ¿no? Y entonces empezamos a crear desde punto 6
6, impulsar un proyecto en Tlahuitoltepec, que es el Centro de Formación Integral Ayuc. Es un proyecto comunitario, el proyecto es de la comunidad. Punto 6 solo es un gestor, ¿no? Porque muchas veces hay de pronto mucha confusión de, bueno, punto 6 es el propietario, no, punto 6 es un gestor y el proyecto es comunitario. Empezamos a hacer trabajo colectivo desde adentro, como comentaba, desde abajo, y es como nace el Centro de Formación Integral Ayuc, con la finalidad de crear acciones educativas, laborales, culturales, sociales, que empiecen a, pues, también a visibilizarnos como indígenas ayuk con discapacidad, ¿no? Desde dentro hacia afuera, y bueno, pues desafortunadamente sin el apoyo del gobierno, ¿no? Porque el gobierno no le interesa en absoluto este tipo de iniciativas, ¿no? El gobierno está preocupado por otros temas, y por supuesto que uno, no le interesa la discapacidad, y dos, no le interesa para nada el tema de discapacidad en las comunidades indígenas. Ahí hay una gran ausencia, y es donde pues las organizaciones civiles y las personas, los propios actores sociales, tenemos que entrarle, hacerle frente a esos temas, ¿no? Ahí hay un reto tremendo, y pues estamos en eso, picando piedra, y precisamente por eso estudio la maestría en desarrollo rural, porque tenía que encontrar respuestas a muchas situaciones, a muchos problemas que yo ya estaba viendo, que me enfrentaba yo mismo como persona, y que yo decía, bueno, es un problema que de la comunidad, es un problema cultural, es un problema de dónde viene, ¿no? Y empiezo a entender pues que es un problema de todo, es un todo, ¿no? En su conjunto. Yo decía hace rato el capitalismo, muchos dirían, culpamos siempre al capitalismo. Pues sí, sí tiene que ver el capitalismo efectivamente, porque vivimos en una economía capitalista. Quien lo quiera negar, pues no sé, digo, que me diga lo contrario, ¿no? Que me dé los argumentos, pero vivimos todos en una economía capitalista, y finalmente todo lo que traemos puesto está construido a partir de esa economía capitalista, ¿no? La misma computadora, las mismas redes sociales, el mismo software que estamos utilizando. Pero esa economía capitalista, así como ha traído cosas buenas, ha traído también cosas malas, ¿no? Esas cosas malas está, pues, que en el proceso de producción capitalista, pues, ¿qué sucede? Que las personas que tienen algún problema en el cuerpo, pues, no funcionan y no pueden ser productivas, ¿no? Entonces, ¿qué hace este modelo capitalista? Pues desecharnos, hacernos un lado, que yo decía hace rato, porque hay compañeros con discapacidad que se ven en la necesidad de tener que pedir dinero en el metro, en la vía pública, que es algo histórico, no es algo reciente. Antes se hacía en los atrios de las iglesias, en la vía pública, y ahora pues se meten a los diferentes transportes públicos, ¿no? Entonces, también ha evolucionado todo este proceso en su conjunto, y esto permea, por supuesto, pues en nuestras comunidades indígenas, ¿no? La discriminación, el mismo racismo, permea en las comunidades, permea en nosotros mismos. Yo por ejemplo, hacíamos un ejercicio, pensé en la maestría, y con mis compañeros platicábamos, bueno, y yo les decía, ¿no? Como una pregunta detonante y polémica, ¿no? ¿Ustedes creen que yo discrimino? Y pues casi siempre se quedan todos, y lo he hecho en otros espacios, híjole, ¿será? Bueno, pues claro que sí, yo también he discriminado, también discrimino, porque finalmente ha permeado toda esa información que absorbemos desde la familia, desde el contexto que nos rodea, que nos hace ver a la persona de color, la persona afro, la persona de talla baja, o persona con otra discapacidad. O sea, empezamos a mirar a los cuerpos distintos de otra forma, y los empezamos a excluir. Entonces, eso va permeando, y entonces exactamente pues estoy encontrando respuestas de cómo es que pues se invisibiliza en este caso a los indígenas con discapacidad, ¿no? Pero bueno, ya me extendí en ese tema, no sé si hay otra pregunta, porque me fui de largo, ¿no? Me fui de largo, me pasé de punto 6 No, a lo de está indígenas, ¿no? bien, Pero pues bueno, a final de cuentas, este es tu espacio juventino para que nos hables de todos los proyectos que tú haces y de cómo vas incluyendo a personas para que de alguna manera nosotros visibilicemos desde otra perspectiva muy diferente. Tienes razón cuando de repente las personas discriminamos en algún momento dado. No hay persona que diga, no, yo nunca lo he hecho, porque inconscientemente de repente pasa ese tipo de situaciones, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención todo el trabajo que has hecho en conjunto con personas débiles visuales y que han llegado a lograr a tener un objetivo muy claro, y que con ese mismo objetivo, con cada una de las habilidades que cada uno de ellos tuvieron, y de las propuestas o ver situaciones a futuro, lo lograron con punto 6, que es el proyecto en el que tú estás y que le estás dando mucha difusión.
y pues bueno, yo tengo algo que compré y que precisamente me dio mucho gusto el poder acercarme a ti y poder platicar y mirar las cosas desde otra perspectiva con la taza, exactamente. Esos son los productos que tú vendes, que punto 6 vende, que son tazas, mezcal, ¿sí, Juventino? ¿Y Así qué es. otros más? Cuéntanos, Bueno, nosotros, ¿qué otros productos más? ¿qué otros productos Ajá. vendes? Bueno, nosotros como punto 6 lo que empezamos fueron con lo que nos financiamos desde un principio, fue a través de el grabado de tazas braille, precisamente poniéndole el nombre, el alfabeto, y lo hicimos, yo creo que esto para la gente que es emprendedora, lo sabe, ¿no? De pronto nace de lo más simple, Sí, ¿no? De pláticas entre compañeros de la organización. Dijimos, bueno, ¿y ahora cómo nos financiamos? ¿No? Todos sabemos que las organizaciones civiles pues no tienen financiamiento gubernamental, más bien es un esfuerzo de un colectivo para lograr un objetivo en común, ¿no? Entonces, pero ese objetivo en común pues necesitaba un financiamiento para su sostenibilidad, ¿no? Entonces empezamos desde 2006 vendiendo playeras braille, con el alfabeto braille, en playeras, y también luego empezamos en las tazas braille, un tiempo hasta vendimos, bueno, separadores braille, ya no los hacíamos artesanalmente. Nosotros mismos agarrábamos el punzón, la regleta, la mica autoadherible, mandábamos imprimir hojas de colores, entonces hacíamos unos separadores, la verdad, muy bonitos y que lo hacíamos los propios compañeros con discapacidad visual que fundamos punto 6, ¿no? Recientemente, hará unos 4 años, empezamos con la venta de mezcal artesanal, aunque hay que aclarar que, bueno, pues esto lo hicimos para poder seguirnos financiar las actividades que estamos desarrollando en la comunidad, que desarrollamos aquí mismo en la Ciudad de México, los compañeros que tienen alguna discapacidad. Y recientemente, ahorita estamos trabajando la presentación, que es algo que saldrá muy pronto, ya, una nueva presentación de bueno, el grupo de Tlahui va a tener su propia envasadora de mezcal. Entonces ya los compañeros con discapacidad, no de punto 6 gestiona los recursos, como lo comenté hace un rato. Nosotros de punto 6 hacemos toda la talacha de hacer los proyectos, meterlos a concurso, buscar financiamientos con otras fundaciones que pues lanzan convocatorias precisamente para proyectos educativos, productivos. Y en este caso nosotros entramos con la Fundación Oxfam, metió su proyecto a concurso con ellos y pues lo ganamos, ¿no? De 130 y tantas organizaciones, solo 17 fuimos elegidas pues, por el trabajo, por el proyecto que habíamos metido a concurso, ¿no? Entonces, creo que esa es otra de las cosas que puedo decir, no juventino, porque siempre ha sido un trabajo de grupo. Yo puedo decir que es donde yo digo, ujú, las personas con discapacidad podemos hacer algo diferente, ¿no? No esperar a que los otros lo hagan. Claro, siempre con la colaboración de compañeros que no tienen discapacidad, eso siempre también yo siempre lo he resaltado y lo he mencionado, no es tampoco excluir, ¿no? Si ya hemos sido excluidos históricamente, ahora empezar a decir, no, es que las personas con discapacidad sí podemos solos, no dependemos de nadie, ¿no? Yo ya lo decía, de que desde la escuela, desde el espacio educativo, uno depende de los demás. Bueno, pues en el espacio ya trabajar proyectos, iniciativas, ya significa pues depender de la colaboración yo siempre les digo, de unos ojos, y de muchas mentes, ¿no? También, ¿no? Que participamos. Entonces, bueno, pues logramos hacer este proyecto último, que precisamente pues es crear un proyecto productivo para los compañeros con discapacidad de Tlahui y que ya ellos concretamente se dediquen a vender, pues a envasar, a llevar todo lo que es la cadena de producción del mezcal. Entonces es un proyecto muy bonito que a mí personalmente me emociona muchísimo y que bueno, pues es un buen legado que podemos dejar como organización civil al grupo de Tlahui, ¿no? Que están trabajando y que bueno, pues es para el colectivo de allá, ¿no? Que los recursos que se obtengan sea para poder financiar los proyectos educativos, que por ahí un video que te compartí, seguramente lo viste, que presidente habla sobre esto, ¿no? Lo que estamos haciendo, desde las actividades educativas hasta pues construir un saloncito, todo eso implica recursos y bueno, pues el grupo también estamos tratando de que logre entrar esta filosofía de que podemos ser autónomos, de que podemos trabajar desde la comunidad, ¿no? De la visión comunitaria, y por eso hablo mucho de que el Centro de Formación Integral Ayuc es un proyecto comunitario, ¿no? No es de punto 6, no es de Juventino, es de la comunidad. La única satisfacción que nosotros claro. podemos llevar, pues es la parte de saber que hicimos un esfuerzo, que empezamos a picar piedra y que, bueno, pues está dando sus frutos, ¿no? Muy lentos, son muchos años, ya llevamos más de 10 años desde que empezamos,
hace un momento estaba yo redactando precisamente mi tesis de investigación y de la maestría, y entonces estaba yo recordando, pues claro, empezamos en 2009 presentando nuestro primer oficio a la autoridad municipal, planteándole la propuesta, y es hasta el 2011 cuando el primer presidente municipal nos abre las puertas, ¿no? Y empezamos a trabajar en mi propia comunidad. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Muchas veces cuando hablamos de comunidades indígenas se piensa que llegas y ya, ¿no? Se puede hacer todo, ¿no? No, nuestras comunidades indígenas son muy cuidadosas de quién va a trabajar, y está uno bajo la lupa, bajo la mirada de la comunidad, ¿no? O sea, siempre hay que tener mucha cautela cuando uno presenta una iniciativa, ¿no? De ser muy respetuosos de las prácticas comunitarias, ¿no? Si yo soy de Tlahuitoltepec, y soy indígena, pero quiero ir a otra comunidad, pues no puedo llegar, por el hecho de ser indígena, llegar a imponer mi idea, ¿no? Sino más bien es conocer la comunidad y escuchar a la comunidad, y que la comunidad misma pues pueda empezar a implementar las iniciativas, ¿no? Es como funcionamos las comunidades, desde otra lógica. Desde la lógica occidental, pues es llegar, imponer y empezar a hacer cosas que quizás la comunidad ni siquiera lo tome en serio. Y yo me atrevo a decir ahora, para nosotros también fue un aprendizaje. Todo esos procesos lo hemos ido aprendiendo en el camino, ¿no? Y yo pienso al final, concluyo con mi pensamiento, que es, al final uno tiene derecho a equivocarse, ¿no? Tiene derecho a equivocarse, pero de esos errores también se aprende, ¿no? Y se aprende a ser mejor persona, y también a que los colectivos maduren. Eso también creo que es algo muy importante, ¿no? Pero bueno, es como nos financiamos, es la forma en que nosotros pues tratamos de buscar financiamiento, recursos, como dijiste, a través de esas tacitas braille, que a nosotros a veces pensamos son tan simples, pero curiosamente han tenido un éxito impresionante. Llama a la gente, oye, es que ustedes venden las tazas braille, no son los únicos que lo venden en México. Y digo, órale, yo ni lo sabía, ¿no? Ni lo sabíamos que éramos los únicos que hacíamos tazas braille grabadas así con el alfabeto, ¿no? Porque son grabadas, no son pintadas, ¿no? A ti te consta, ¿no? No están pintadas, que eso es lo más interesante, ¿no? Y lo pensamos un poco en que, pues, las personas con discapacidad visual sentimos el braille a través del tacto, ¿no? O sea, si lo pintáramos no tendría sentido. Entonces, lo que queremos es que las personas que no tienen discapacidad también puedan percibir desde el tacto el braille, aparte de verlo. Claro, claro, así es, Juventino. Definitivamente has impulsado la economía en tu comunidad, y todo se ve reflejado en lo que ustedes hacen y cómo lo trabajan desde sus comunidades. Eh, Cuéntame, amigo Juventino, ¿qué hubiese pasado o llegaste a realizar otros, o como niño? Ahorita que me estás platicando de todas estas situaciones y todo lo que pasaste y viviste en tu comunidad y fuera de, aquí en la Ciudad de México, ¿tenías otros proyectos en tu vida cuando eras niño? En algún momento dado se llegaron a truncar Pues sí. algo, no sé, yo quería ser médico, algo así, ajá. ¿Qué fueron? ¿Qué tipo de proyectos fueron? Bueno, pues mira, yo quería ser músico, ese era mi sueño. Y no creo que por ser ciego, porque muchos asocian la ceguera con la música, ¿no? Y no, yo más bien lo veo desde mi cultura. Mi cultura, mi pueblo es un pueblo, bueno, Oaxaca es una tierra de bandas, tierra de músicos, y la Sierra Mije, la comunidad Mije, pues nos destacamos por ser músicos. Yo soy totalmente la excepción. Yo intenté de niño en la primaria aprender varios instrumentos, pero como era muy desorganizado, le entré a todos los instrumentos musicales, pero ninguno aprendí. Entonces eso fue un severo problema. Y bueno, mi tía también me leyó la cartilla desde muy chamaco, cuando yo estaba estudiando. Como ella me dio educación, hace un momento que contaba que ella fue la que me trajo, Ujú, pero ya no conté que al final con ella me claro. quedo, ¿no? Yo no crecí con mis padres, ¿no? Yo crecí aparte, lejos de mis padres y de mis hermanos, fuera de la comunidad. Pues yo soy al final migrante, ¿no? Es algo que también pues marca mi identidad y marca mi forma de ver muchas cosas. Entonces, mi tía me dice, cuando yo le dije, tía, yo quiero ser músico, me dijo, no, estás mal, dice, vas a terminar pidiendo dinero en el metro y yo no quiero que hagas eso, ¿no? Entonces mi tía literal me prohíbe que yo sea músico.
Entonces, siempre lamenté no poder ser músico, ¿no? Y en realidad el proyecto de Oaxaca, que pocas veces lo digo, es lo que estoy desarrollando con los compañeros de Tlahuitoltepec, es porque estoy satisfaciendo un deseo interno, que es, y yo quiero que ese centro al Claro. final se convierta en una escuela para los chicos, donde uno de los talleres o uno de los ejes que estoy planteando es que se conforme una banda sinfónica de personas con y sin discapacidad, no solo ciegos, porque aparte del Centro de Formación Integral Ayuquentlahui, no es solo para personas con discapacidad visual, sino para todas las discapacidades. Tenemos compañeros con discapacidad intelectual en el grupo, con discapacidad física, auditiva, y también pues estamos abiertos, han participado en algunos talleres personas que no tienen discapacidad, miembros de las mismas familias de los compañeros que tienen discapacidad. Entonces la idea es eso, si hablamos al final de inclusión, pues no tenemos que cometer los mismos errores que ha cometido el sistema, ¿no? Nosotros tenemos que romper con eso y para eso pues lo que buscamos es interactuar, ¿no? Entonces, ese fue uno de mis grandes bloqueos o frustraciones en la vida, no ser músico, y ahora pues lo quiero saciar pues en algo que quizás va a llevar tiempo. Yo pensé que iba a lograrse en 1 año, 2 años, y ya a 8 años que empezó todo este trabajo ya en forma, bueno, pues no hemos logrado todavía eso, ¿no? Porque hay muchas situaciones pues que se necesitan aún cubrir para lograr ese sueño, ¿no? Esa meta, pero se va a lograr, yo estoy seguro que se va a lograr, y cuando yo esté viejito veré a niños y niñas, jovencitos y jovencitas tocando en una banda sinfónica de indígenas con y sin discapacidad. Yo sé que se va a Sí, cumplir. Yo no voy a tocar ni nada de eso. Muchos me dicen, es que sí lo vas a poder hacer. No, yo ya me quedo con la satisfacción de un día lograrlo, de haber sembrado las bases para que eso literal. se logre. Sí, literal, definitivamente. Hay momentos en donde de repente no podemos cumplir algún sueño, alguna situación y canalizamos toda esa energía, todos esos objetivos para cumplir, pues bueno, estos proyectos que tú me has comentado y yo creo que sí te vas a sentir muy satisfecho, vas a estar desde ahorita muy satisfecho porque definitivamente has cambiado ciertos paradigmas, has intentado y lo has logrado realizar muchos proyectos, tanto que definitivamente nos llenamos de estrés, estamos todo el tiempo subiendo y bajando, pero yo creo que con muchas satisfacciones, definitivamente. Y eso va a quedar grabado en tu mente, en tu corazón, porque lo has trabajado, sí, literal con el corazón. Para lograr todo lo que has hecho, pues definitivamente, y lo que te falta, ¿no? Porque así como comentas que estás intentando, estás buscando lograr otros proyectos, pues bueno, no faltará alguna otra persona que tenga esa misma ambición, que compartan los mismos objetivos, se una al equipo y en algún momento dado se vuelva cada vez más grande para poder hacerse visibles, ¿no? Todos los proyectos que has hecho. En las páginas de Creciendo ante la Adversidad, Llamo la Educación y a Merce, pues no he podido ver los mensajes en un momento. Hace un momento estaba enviando los mensajes que te mandaban Juventino y créeme que hice todo lo posible y lo imposible, pero no los puedo ver. Y no te preocupes, en algún momento dado te los enviaré por algún mensaje privado, alguien que esté interesado en estar buscarte a ti para poder incluir en los proyectos que tú llevas, buscarte también para comprar las tasas y poder impulsar la economía de las comunidades indígenas. Amigo Juventino, te agradezco mucho que te des la oportunidad de platicarnos en este espacio con nosotros. Sabes que eres bienvenido. Esperamos que disminuya un poquito la carga de tu trabajo para tenerte nuevamente, para platicar nuevamente sobre lo que tú nos quieras contar. Sé que hay muchos proyectos que tienes en mente, que los estás trabajando y me gustaría este espacio para que tú puedas eh, darnos la oportunidad de seguir platicando como has hecho y, y pues bueno,
Por lo pronto te mando un abrazo, muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo desde la distancia y para las personas que nos están viendo en Creciendo, en las páginas de Creciendo ante la Adversidad, nos vemos en las próximas transmisiones de los especialistas que ustedes ya conocen y les deseo una linda noche. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias. Rubén. Muchas gracias, Mari.